En este vídeo vamos a resolver un ejercicio numérico en el cual nos dan una función de utilidad ordinal de un consumidor y nos piden obtener las expresiones matemáticas y las representaciones gráficas de una serie de curvas de comportamiento del consumidor, de las curvas de demanda directa, curva de demanda cruzada y curva de Engel. La recomendación a la hora de seguir este vídeo es que cojáis papel y bolígrafo y lo vayáis resolviendo a la vez que lo vamos haciendo en el vídeo, porque habrá resultados que utilizaremos en transparencias posteriores que serán resultados previos que hemos ido obteniendo a lo largo del ejercicio. De hecho, si os fijáis, la función de utilidad ordinal de la que partimos es la que hemos utilizado también en ejercicios anteriores, en vídeos anteriores. En concreto, en el vídeo CV412 utilizábamos esta función de utilidad ordinal para obtener las funciones de demanda general. Y será, por lo tanto, de estas funciones de demanda general de las que partiremos para obtener las expresiones matemáticas que nos van a ir pidiendo de cada una de las curvas de comportamiento. En primer lugar, el ejercicio nos pide que obtengamos las expresiones matemáticas y la representación gráfica de las curvas de demanda directa de cada uno de los bienes. Bien, si recordáis de teoría del vídeo anterior, la curva de demanda directa de un bien informa de la cantidad óptima que tiene que demandar un consumidor para cada precio del propio bien, por lo tanto manteniendo renta y el precio del otro bien como constantes. Entonces, para calcular la expresión matemática de cada una de estas curvas de demanda directa, únicamente lo que tenemos que hacer es sustituir en la función de demanda general correspondiente los precios del otro bien y de la renta. Por lo tanto, para obtener la curva de demanda directa del bien 1, tomamos la función de demanda general del bien 1 que habíamos obtenido para esta función de utilidad ordinal, habíamos obtenido en un vídeo anterior la expresión matemática de la función de demanda general del bien 1, que era la renta menos 2 veces el precio del bien 1, menos 4 veces el precio del bien 2, dividido todo ello de 2 veces el precio del bien 1. Entonces, para obtener la curva de demanda directa del bien 1, lo que hacemos es sustituir la renta y el precio del otro bien, el precio del bien 2, por los valores concretos que nos da la resolución del problema, que son la renta 26 y el precio del bien 2, 2 unidades monetarias. Si operamos y simplificamos, terminamos obteniendo una expresión de la curva de demanda directa del bien 1, en la cual nos dice cuál es la cantidad a demandar, la cantidad óptima que va a demandar por el consumidor, Q1, en función únicamente del precio. Y esta curva de demanda directa sí que podremos representarla gráficamente. Antes de la representación gráfica vamos a obtener la curva de demanda directa del bien 2, para lo cual, de manera análoga, tomamos en este caso la función de demanda general del bien 2 que habíamos obtenido en el ejercicio en un vídeo anterior, que era renta más 2 veces el precio del bien 1 más 4 veces el precio del bien 2, dividido todo ello por 2 veces el precio del bien 2, y en este caso lo que hacemos es reemplazar la renta, el valor concreto de la renta, 26, y el precio del otro bien, que ahora es P sub 1, por lo tanto, una unidad monetaria. Y si operamos y simplificamos, llegamos a que la expresión de la curva de demanda directa del bien 2, en la cual nos informa de la cantidad a demandar óptima a demandar del bien 2 en función del precio de ese mismo bien, es 14 más 2 veces P sub 2 dividido por P sub 2. Ahora sí pasamos a representar gráficamente estas curvas. En primer lugar, tenemos que recordar que las curvas de demanda, igual que vimos en el tema 2, que era a nivel de mercado, pero tanto si representamos curvas de demanda a nivel de mercado como a nivel individual, siempre representamos en el eje vertical el precio y en el eje horizontal las cantidades. Por lo tanto, para poder representar gráficamente la curva de demanda directa del bien 1, tenemos primero que obtener la expresión de la curva de demanda directa inversa, es decir, P sub 1 en función de Q sub 1, porque para poder representar cuando trabajamos normalmente en ejes matemáticos, Y en función de X. Pues entonces lo que tenemos que obtener ahora es P sub 1 en función de Q sub 1. Si despejamos, obtenemos que la expresión de la demanda inversa del bien 1 tendríamos que sería 9 partido de Q sub 1 más 1. Y para poder representarla gráficamente, pues el análisis gráfico habitual con cualquier función matemática, que es obtener los puntos de corte
La primera derivada para ver si es creciente o decreciente, la segunda derivada para ver si es una recta o si es curva, y en caso de ser curva, si es cóncava o convexa. Bien, la primera derivada si hacemos la primera derivada, es la derivada de un cociente. Por lo tanto, y aunque esto ya lo hemos hecho varias veces en clase, os recuerdo, la derivada de un cociente será en el numerador la derivada del numerador por el denominador sin derivar menos, en este caso será 0 porque la derivada del numerador es 0, menos el numerador sin derivar, que es 9, por la derivada del denominador, que la derivada del denominador es 1. Y todo ello dividido por el denominador al cuadrado, luego q sub 1 más 1 al cuadrado. Como las cantidades tienen que ser positivas, este cociente siempre va a ser negativo, lo que nos indica que la curva de demanda es decreciente. La segunda derivada, al hacer la segunda derivada, que dejo ya para que la calculéis vosotros porque es de nuevo la derivada de un cociente, pues entonces si derivéis la primera derivada obtenéis la segunda derivada y en este caso obtenéis que es 18 partido de q sub 1 más 1 al cubo. El denominador va a ser siempre positivo porque las cantidades son positivas y ahora como el numerador en este caso obtenemos que es positivo, en este caso la segunda derivada es positiva, lo que nos indica que la curva es convexa respecto del eje q sub 1. Además, si q sub 1 es 0, vemos que el punto de corte en el eje vertical sería 9, ese punto que hemos representado ahí. Luego observamos que si el precio del bien 1 es 0, para ver en qué punto corta con el eje de abscisas, con el eje horizontal, obtendríamos que q sub 1 es infinito, porque si os fijáis en la expresión de la curva de demanda directa, no en la inversa sino en la directa, pues P sub 1 está dividiendo, por lo tanto estamos dividiendo algo positivo por 0, y entonces sería infinito. Esto lo que indica es que esta curva de demanda directa tiene una asíntota horizontal, nunca llegará a cortar con el eje de horizontal, y sí que tenemos también información de otro punto por el cual pasará esta curva, y es el punto de equilibrio que habíamos obtenido en el vídeo anterior, en un vídeo anterior en el que habíamos obtenido el equilibrio para este consumidor con estos datos, pues habíamos visto que si el precio del bien 1 era 1, la cantidad de equilibrio del bien 1 era 8, que es este otro punto de aquí, por lo tanto, también tenemos esta nueva información. Entonces, resumiendo, para ya dibujar nuestra curva de demanda directa, tenemos que es decreciente, que es convexa y que pasa por el punto de corte en el eje vertical 9 y por el punto de equilibrio para el precio 1, cantidad 8. Por lo tanto, representamos ya nuestra curva, que aparece aquí representada en azul, nuestra curva de demanda directa del bien 1. De manera análoga, para el bien 2, y aquí vamos a ir ya un poco más rápido, pues tendríamos que hacer el mismo ejercicio. Primero obtener la curva inversa de demanda para poner P sub 2 en función de Q sub 2. Luego vemos que la primera derivada es negativa, por lo tanto que la curva es decreciente. Que la segunda derivada obtenemos que es positiva, por lo tanto que es convexa. Y en este caso observamos que cuando el precio del bien 2 es 0, en la curva de demanda directa del bien 2, si el precio del bien 2 es 0, pues Q sub 2 es infinito. De nuevo obtenemos una asíntota horizontal, pero aquí también obtenemos una asíntota vertical. En este caso, fijaros que la curva inversa es 14 dividido por Q sub 2 menos 2, y en este caso el denominador se hace 0 cuando Q sub 2 se aproxima a 2. Entonces, en este caso obtenemos también una asíntota vertical. Y un punto por el cual tiene que pasar la curva de demanda directa del bien 2 será por el de equilibrio que habíamos obtenido en un vídeo anterior, y que era para el precio del bien 2, Q sub 2 asterisco era la cantidad óptima del bien 2 era 9. Y si representamos por lo tanto esta curva, hemos dicho que no tiene puntos de corte con los ejes, que tiene una asíntota vertical en 2, asíntota horizontal, que no corta nunca el eje horizontal y que pasa por el punto de equilibrio 2, 9. Bien, a continuación, el ejercicio también nos pide obtener la expresión analítica y la representación gráfica de las curvas de demanda cruzada de ambos bienes. La curva de demanda cruzada de un bien
Si recordamos de teoría, decíamos que nos informaba de la cantidad óptima que demanda un consumidor para cada precio del otro bien. De ahí el término, de ahí el adjetivo cruzada. Por lo tanto, tanto la renta como el precio del propio bien se mantienen constantes para un valor concreto. Para obtener la expresión matemática de cada una de estas curvas de demanda cruzada, lo que tenemos que hacer es sustituir en la función de demanda general tanto la renta como el precio del propio bien por los valores concretos que nos ha dado el problema. En nuestro caso, para calcular la curva de demanda cruzada del bien 1, reemplazamos en la función de demanda general del bien 1 la renta que habíamos dicho que era 26 y el precio, en este caso, del propio bien, del precio del bien 1, que era una unidad monetaria. Si operamos y simplificamos, llegamos a que la expresión matemática de la curva de demanda cruzada del bien 1 nos informa de cuál es la cantidad Q1 que tiene que demandar el consumidor para cada precio del otro bien. Por lo tanto, nos queda esa expresión 12 menos 2 P2, que luego pasaremos también a representar gráficamente. Y la curva de demanda cruzada del bien 2, de manera análoga, la calculamos a partir de la función de demanda general, en este caso del bien 2, reemplazando el valor de la renta 26 y el valor del precio del propio bien, que es P2, que era 2 unidades monetarias. Si operamos y simplificamos de nuevo, en este caso llegamos a que la curva de demanda cruzada del bien 2 es Q2 es igual a 17 más P1 partido por 2. Para la representación gráfica, al igual que antes, como se trata de curvas de demanda, aunque en este caso son cruzadas, pero siempre en el eje vertical representamos el precio, en este caso el precio del bien 2, y en el eje horizontal representamos la cantidad, en este caso la cantidad del bien 1, para representar la curva de demanda cruzada del bien 1. Y de nuevo tenemos que obtener la curva inversa, que si despejamos tendremos 12 menos Q1 partido por 2. La primera derivada ya se ve de manera muy sencilla que es menos un medio, por lo tanto negativo y por lo tanto la curva será decreciente, pero aquí en este caso fijaros que la segunda derivada es 0, lo cual nos está indicando que la curva de demanda cruzada del bien 1 es una recta, no tiene forma cóncava. Luego los puntos de corte, cuando el precio del bien 2 es igual a 0, pues la curva de demanda cruzada nos dice que la cantidad será 12. Por lo tanto, el punto de corte con el eje horizontal es Q1 igual a 12. Y cuando la cantidad del bien 1 es 0, el precio del bien 2, la curva inversa, nos va a decir que el precio será 6. Luego ese será el punto de corte con el eje vertical. Y otro punto por el cual pasará también la curva de demanda cruzada será el punto de equilibrio que habíamos obtenido en un vídeo anterior, que para el precio del bien 2 la cantidad demandada, la cantidad óptima del bien 1 era 8 unidades. Será ese otro punto. Por lo tanto, representamos y obtenemos la curva, perdón, en este caso es más una recta, que es la que representa la curva de demanda cruzada del bien 1. De manera análoga representamos la curva de demanda cruzada del bien 2, para lo cual obtenemos la expresión de la curva inversa. Vemos que en este caso la primera derivada es positiva, 2, por lo tanto la curva es creciente. La segunda derivada es 0, indicando que es una recta, se trata de una recta. En el caso de que el precio del bien 1 sea 0, la cantidad Q2 es 8,5. Ese el punto de corte con el eje horizontal. Y en este caso, si Q2 es 0, fijaros que P1 tendría valor negativo. Ese punto no lo representamos porque, como estamos en microeconomía, no puede haber precios negativos ni cantidades negativas, solo la curva, aunque matemáticamente sí que la curva pasará a ese cuadrante, pero nosotros solo tenemos en cuenta las gráficas que están en el primer cuadrante, en las que tanto cantidades como precios tienen valores positivos. Y otro punto por el que sí que pasará nuestra curva de demanda cruzada será por el de equilibrio,
que para el precio del bien 1 la cantidad óptima del bien 2 a demandar era 9. Será este punto de aquí. Por lo tanto, tenemos que es una recta creciente y que pasa por esos dos puntos que tenemos marcados en el gráfico. Por lo tanto, será esta recta verde, representará la curva de demanda cruzada del bien 2. En tercer lugar, nos pide el problema que obtengamos las expresiones matemáticas de las curvas de Engel de ambos bienes y su representación gráfica. Bien, la curva de Engel de un bien lo que nos informaba, veíamos en teoría, es de la cantidad óptima que demanda un consumidor para cada nivel de renta y por lo tanto los precios de ambos bienes los mantenemos constantes para valores concretos. Para calcular la expresión matemática de cada una de las curvas de Engel, lo que tenemos que hacer es sustituir en las funciones de demanda general de cada uno de los bienes los precios de ambos bienes. Por lo tanto, para calcular la curva de Engel del bien 1, tomamos la función de demanda general del bien 1 que habíamos obtenido en un vídeo anterior y reemplazamos los precios del bien 1, que es una unidad monetaria, y el precio del bien 2, 2 unidades monetarias. Si operamos, obtenemos que nuestra curva de Engel del bien 1, que nos dice la cantidad óptima a demandar por el consumidor en función de cada uno de los niveles de renta Y. En este caso sería Y menos 10 partido por 2. De la misma manera, para calcular la expresión matemática de la curva de Engel del bien 2, tomamos la función de demanda general del bien 2 y reemplazamos los valores de los precios de ambos bienes. Operamos y obtenemos que la expresión analítica, expresión matemática de la curva de Engel del bien 2 es renta más 10 dividido por 4. Y ahora ya podemos pasar a representar gráficamente estas curvas de Engel. En este caso, las curvas de Engel ya no son curvas de demanda. Y entonces aquí sí que podemos representar gráficamente nuestra variable endógena, Q1, en función de la variable exógena. Fijaros que aquí representamos en el eje vertical Q1 y en el eje horizontal la renta, lo cual es el criterio matemático habitual, es decir, representar la variable dependiente en el eje vertical y la variable exógena en el eje horizontal. En algunos libros y manuales y algunos profesores también utilizan la representación gráfica invertida, es decir, renta en función de Q1, es decir, con la renta en el eje vertical y la cantidad demandada del bien en el eje horizontal. Pero nosotros en este caso utilizamos este criterio, el de poner en el eje vertical las cantidades y la renta en el eje horizontal. Bien, entonces aquí ya no necesitamos, si representamos siguiendo este criterio, ya no necesitamos calcular la función inversa, sino que directamente ya podemos calcular la primera derivada para la curva de Engel del bien 1, que va a ser 1/2, por lo tanto es un valor positivo, la curva de Engel será creciente. La segunda derivada, como la primera derivada es una constante, la segunda derivada es 0 y por lo tanto eso quiere decir que estamos ante una recta, no una curva. Y luego como punto de corte tenemos que si Q1 es 0, si la cantidad es 0, la renta, al despejar la renta obtendremos que es 10. Ese será el punto de corte con el eje horizontal. Y si la renta es 0, entonces obtendríamos una cantidad negativa, que obviamente, como ya hemos dicho antes, para el caso de una de las curvas de demanda cruzada, estos puntos negativos, estos valores negativos no los representamos porque aunque serían parte de la función matemática, pero no de la curva de Engel como tal, porque en la curva de Engel no puede tener cantidades ni rentas negativas. Y otro punto por el cual sí que pasaría la curva de Engel es el punto de equilibrio que habíamos obtenido en un vídeo anterior, que para la renta de 26 unidades monetarias la cantidad óptima del bien 1 era 8. Por lo tanto, ese punto. Por lo tanto, tenemos que la curva de Engel será una recta creciente y que pasará por esos dos puntos de corte. Por lo tanto, tendremos la recta azul que representa la curva de Engel del bien 1. Y de manera análoga lo hacemos para la curva de Engel del bien 2. Vemos que la primera derivada es 1/4 positiva, que la segunda derivada es 0, por lo tanto es una recta creciente.
El punto de corte cuando Q sub 2 es 0, la renta sería negativa, por lo tanto ese punto no lo representamos. Y cuando la renta es 0, nuestra cantidad demandada sería 2,5. Ese punto sí que lo vamos a representar, es el punto de corte con el eje vertical. Y el punto de equilibrio para la renta de 26, que era 9. Y como hemos dicho que era una recta creciente y pasa por esos dos puntos que tenemos representados, pues tenemos que esa será, la recta verde será la representación gráfica de la curva de Engel del bien 2. Por último, el ejercicio nos pregunta, ¿qué ocurre ahora con las curvas anteriores, con estas curvas de comportamiento que hemos obtenido, si el precio del bien 1, que antes era una unidad monetaria, ahora pasa a ser de 2 unidades monetarias? Bien, vamos a ver primero qué ocurre con las curvas de comportamiento para el bien 1. Habíamos obtenido la curva de demanda directa del bien 1, que lo que nos decía es cuál era la cantidad demandada del bien 1 para variaciones en el precio del propio bien. En este caso, la expresión matemática de la curva de demanda directa no cambia, porque lo que habíamos mantenido constante, que eran el precio del otro bien y la renta, no cambian. Por lo tanto, no se desplaza la curva de demanda directa del bien 1, sino que nos movemos a lo largo de la curva de demanda directa del bien 1. En cuanto a la curva de demanda cruzada, la expresión matemática que habíamos obtenido había sido Q sub 1 en función del precio del otro bien, del precio del bien 2. En este caso, al cambiar el precio del bien 1, sí que cambia la expresión matemática de la curva de demanda cruzada del bien 1. Y por lo tanto, lo que se produce es un desplazamiento de la curva de demanda cruzada. En concreto, la expresión matemática que habíamos obtenido inicialmente para el precio inicial del bien 1, la expresión de la curva de demanda cruzada del bien 1 era 12 menos 2 P sub 2, y habíamos obtenido esta representación gráfica. Ahora, al reemplazar en la función de demanda general del bien 1 el precio del bien 1 nuevo, que ya no es 1 sino que es 2 unidades monetarias, y operar, obtenemos una nueva expresión de la curva de demanda cruzada, que va a ser 11 menos 2 P sub 2 dividido por 2, y si la representamos gráficamente, vemos que se ha producido un desplazamiento de la curva de demanda cruzada del bien 1, y que representamos en color naranja. En cuanto a la curva de Engel del bien 1, nos ocurre algo parecido. Para calcular la expresión matemática de la curva de Engel del bien 1 habíamos mantenido constante ambos precios. Como uno de los precios ha cambiado, la expresión matemática también cambia, por lo tanto se produce un desplazamiento de la curva de Engel. Inicialmente habíamos obtenido que para el precio inicial del bien 1, que era una unidad monetaria, la curva de Engel tenía esta expresión, renta menos 10 partido por 2, y la recta azul representaba la curva de Engel para el bien 1. Bien, al obtener analíticamente la curva de Engel para el nuevo precio del bien 1, que ahora es 2, sustituimos ese precio del bien 1 en la función de demanda general del bien 1 y obtenemos esta nueva expresión de la curva de Engel, que es la renta menos 12 partido por 4, que si la representamos gráficamente obtenemos la recta que ponemos en color naranja. Para el bien 2, ¿qué ocurriría? Bueno, la curva de demanda directa del bien 2 es la expresión matemática de Q sub 2 en función del precio del bien 2. Para obtenerla habíamos tomado su función de demanda general del bien 2 y habíamos reemplazado el precio del otro bien, que es el bien 1, y la renta. En este caso, al cambiar el precio del bien 1, va a cambiar la expresión matemática de la curva de demanda directa del bien 2. Y por lo tanto se produce un desplazamiento de la curva de demanda directa del bien 2. Gráficamente, habíamos obtenido que en la curva de demanda directa del bien 2 era 14 más 2 veces el precio del bien 2 dividido por 2. Y habíamos obtenido esta curva verde. Ahora, al reemplazar en la función de demanda general del bien 2 el nuevo precio del bien 1, obtenemos una nueva expresión matemática de la curva de demanda directa del bien 2, que es 15 más 2 veces P sub 2 dividido por P sub 2. Y que si representamos gráficamente, está una curva que representamos en rojo un poco más alejada del origen.
En cuanto a la curva de demanda cruzada del bien 2, la habíamos obtenido analíticamente reemplazando la función de demanda general del bien 2, el precio del propio bien, el precio del bien 2 y la renta. Por lo tanto, ante un cambio en el precio del bien 1, no se produce un cambio en la expresión matemática de la curva de demanda cruzada del bien 2, sino que nos movemos a lo largo de la curva de demanda cruzada del bien 2. Y en cuanto a la curva de Engel del bien 2, obtenemos que sí que cambia. Y tenemos un desplazamiento de la curva de Engel del bien 2. Esta sería la curva de Engel inicial del bien 2, renta más 10 partido por 4 para el precio inicial del bien 1. Y la recta en verde representa esa curva de Engel del bien 2 inicial. Al reemplazar en la función de demanda general del bien 2 el nuevo precio del bien 1, obtendremos una nueva expresión de la curva de Engel, que es la renta más 12 partido por 4, lo cual supondrá representar una nueva curva de Engel roja que está superior a la anterior, pero que tiene la misma pendiente, es un desplazamiento paralelo.